Imaginemos, por un momento, las primeras tierras de Japón, un territorio aislado, rodeado por aguas profundas y misteriosas. Allí, en los albores de la historia, surgieron los primeros asentamientos que dieron forma a la tierra que hoy conocemos. Nos encontramos en una época de leyendas en la que los mitos de creación eran tan reales como las montañas y los ríos. Las historias del nacimiento de Japón, según el sintoísmo, nos cuentan que los dioses Izanagi e Izanami crearon las islas al agitar el océano con una lanza divina y cada isla era sagrada, cargada de una esencia mística que definía a sus habitantes. A medida que los primeros pueblos se asentaron, alrededor del siglo III a.C., se organizaban en clanes y establecían sus propias costumbres, su identidad. Fue aquí donde surgió el clan Yamato, que pronto se convertiría en una fuerza dominante y que durante siglos sería el centro de la cultura japonesa. Este clan gobernaba con poder y autoridad, pero también con una conexión espiritual, pues se consideraba que descendían de los propios dioses, en particular de Amaterasu, la diosa del sol. El respeto a los ancestros y a las deidades locales se convertía en una costumbre inquebrantable, algo que aún define a la sociedad japonesa moderna. Sin embargo, Japón no se desarrollaba en completo aislamiento, existía un flujo de ideas y conocimientos con las culturas vecinas, especialmente China y Corea. Fue de estos lugares de donde Japón recibió, por ejemplo, la escritura. La influencia china en la escritura fue crucial, ya que permitió que la cultura japonesa pudiera ser registrada y transmitida a futuras generaciones. También importaron conceptos de gobierno y filosofía que ayudarían a estructurar la sociedad en los siglos venideros. El budismo, que llegaría desde Corea alrededor del siglo VI, también dejó una marca imborrable en el desarrollo cultural y espiritual de Japón. Aunque en un principio hubo resistencia, poco a poco esta religión se fusionó con el sintoísmo, formando una cosmovisión única en la que coexistían las deidades locales con los ideales de iluminación y trascendencia budista. Este encuentro entre ambas creencias moldeó no solo la religión, sino la vida cotidiana y las costumbres del pueblo. Todo este entramado de influencias, de culturas y espiritualidad preparó el terreno para lo que vendría después, un sistema social y político que marcaría el destino de Japón durante siglos. A medida que Japón desarrollaba su identidad, también nacían las primeras bases de un sistema de guerreros y líderes regionales que, con el tiempo, transformarían a Japón en una sociedad feudal, donde los lazos de lealtad y honor darían forma a la estructura del país. A medida que avanzamos, veremos cómo esta rica mezcla de tradición y adaptación a nuevas ideas formó el carácter japonés. La fundación cultural y espiritual de Japón no era solo un telón de fondo, sino el cimiento sobre el cual se construirían todas las eras futuras. El periodo Heian, que se extiende desde el 794 hasta el 1185, fue una época dorada en la historia japonesa, marcada por un esplendor cultural sin precedentes. Durante este tiempo, la capital se trasladó a Heian-kyo, la actual Kioto, y con ello surgió un nuevo enfoque en la vida cortesana. Aquí, las élites de la corte imperial comenzaron a construir una sociedad basada en el refinamiento artístico y la expresión cultural. Los nobles y nobles en este entorno buscaban no solo poder político, sino también la belleza en la poesía, la pintura y la caligrafía, lo que resultó en una era de gran producción literaria. En este contexto, las mujeres desempeñaron un papel crucial. Un ejemplo notable es Murasaki Shikibu, la autora del cuento de Genji, considerada la primera novela de la historia. Esta obra no solo nos brinda una visión íntima de la vida en la corte, sino que también presenta una compleja red de relaciones humanas y emociones. A través de la narrativa, podemos ver cómo los conflictos y las tensiones de la corte imperial estaban íntimamente entrelazados con las relaciones personales, dando forma a un mundo en el que el arte y la política estaban inextricablemente unidos. Sin embargo, a pesar de su belleza y sofisticación, esta era no estaba exenta de problemas. El poder del emperador comenzó a desvanecerse a medida que los regentes, particularmente los miembros de la familia Fujiwara, consolidaban su influencia, actuando como verdaderos gobernantes detrás del trono. La burocracia se volvía cada vez más compleja y el enfoque en la estética podía desviar la atención de las necesidades del pueblo. Mientras la corte se ocupaba de las artes, en las regiones más alejadas, los clanes guerreros empezaban a ganar poder, preparando el terreno para futuros conflictos. El creciente descontento entre los guerreros y la nobleza, unidos por la percepción de que el emperador estaba perdiendo su autoridad, sembró las semillas de la discordia. Aunque la cultura florecía, la tensión entre la clase aristocrática y la clase guerrera comenzaba a surgir, señalando el advenimiento de una nueva era de luchas por el poder. El código de conducta samurái empezaba a hacerse eco en los corazones de aquellos que se sentían marginados por una aristocracia que parecía vivir en una burbuja de lujo. Así, mientras la era Heian se iluminaba con el brillo de su arte y cultura, la sombra de la guerra se alzaba en el horizonte. La decadencia del poder imperial se hacía palpable y el clima estaba preparado para un cambio radical. El viento estaba cambiando en Japón, y con él, las lealtades de los clanes se volvieron volátiles.
El descontento en las provincias crecía y los guerreros, antes leales a la corte imperial, comenzaban a cuestionar la autoridad de los nobles. Fue en este contexto de creciente tensión que las rivalidades entre los clanes Taira y Minamoto alcanzaron un punto crítico, dando inicio a uno de los conflictos más sangrientos en la historia de Japón, la Guerra de Genpei, 1180 a 1185. Los Taira, con su riqueza y poder, habían mantenido el control sobre el emperador, mientras que los Minamoto, un clan guerrero en ascenso, buscaban desafiar esa hegemonía. Las batallas que siguieron no fueron solo enfrentamientos de espada y sangre, eran también guerras de ideología, donde el honor y la lealtad se entrelazaban con la política. Los samuráis de ambos bandos se lanzaron a la contienda, llevando consigo el peso de las expectativas y los legados de sus ancestros. Las playas y montañas de Japón se convirtieron en testigos de una lucha épica, donde cada victoria y derrota resonaba en las memorias de generaciones futuras. Con cada batalla, el dominio de los Taira se desmoronaba. La batalla de Dan Noura, la última confrontación decisiva, marcó el final del clan Taira. Fue aquí donde se desató una tragedia. Al verse acorralados, las mujeres y los niños del clan Taira se arrojaron al mar, eligiendo el destino de la muerte antes que la captura. La victoria de los Minamoto significó no solo la caída de un clan, sino el advenimiento de un nuevo orden. Minamoto no Yoritomo emergió de la guerra como el líder indiscutible y en 1185 estableció el primer shogunato en Kamakura, un gobierno militar que cambiaría el curso de la historia japonesa. Este shogunato marcó una transformación radical. El emperador, aunque nominalmente en el poder, se convirtió en un símbolo de tradición, mientras que el shogunato asumió el control real del país. Japón se sumergió en un nuevo sistema feudal, donde los daimi, los señores feudales, juraban lealtad al shogunato. La vida se estructuró en torno a una jerarquía de lealtades, donde el honor y la guerra se convirtieron en el centro de la existencia samurái. Sin embargo, aunque el shogunato prometía estabilidad, las semillas del descontento estaban sembradas. Las tensiones internas, el desafío a la autoridad y la lucha por el poder continuarían marcando la historia de Japón. La era del shogunato Kamakura trajo consigo una estabilidad inesperada, pero también desafíos inminentes. A partir de 1185, la figura de Minamoto no Yoritomo se erguía como el primer shogun de Japón, un líder que implementó un sistema de gobierno militar que se centraba en el control de los clanes. A pesar de los logros iniciales, la paz no duraría. La ambición de los clanes y los intereses en expansión de potencias externas pronto desatarían nuevas tormentas sobre las costas japonesas. En el siglo XIII, el imperio mongol, bajo el mando de Kublai Khan, miraba hacia Japón como una nueva frontera que conquistar. La primera invasión mongola en 1274 fue un intento audaz de doblegar a Japón, pero los samuráis, bajo la bandera del shogunato, se defendieron con ferocidad. Las tácticas guerreras japonesas se combinaban con la determinación inquebrantable de los guerreros samuráis. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue casi un milagro. Un tifón, conocido en Japón como kamikaze o viento divino, barrió las flotas invasoras, destruyendo la mayoría de los barcos y obligando a los mongoles a retirarse. La victoria en esta primera batalla dio un respiro temporal a Japón, pero la amenaza no había desaparecido. En 1281, los mongoles volvieron a intentar la conquista con una invasión aún más masiva. Esta vez, los japoneses estaban mejor preparados, y nuevamente se encontraron con el mismo fenómeno natural que había salvado a su país anteriormente. El tifón golpeó con fuerza, hundiendo barcos y desbaratando los planes de invasión, asegurando que Japón continuara siendo un bastión de independencia. A pesar de estas victorias sobre un enemigo formidable, la experiencia de las invasiones mongolas expuso las debilidades internas del shogunato Kamakura. La lucha y la defensa contra un poder extranjero unieron a los samuráis, pero también comenzaron a surgir conflictos entre los daimi, que cuestionaban la autoridad del shogunato. Con la presión de los clanes y la inestabilidad política, la era del shogunato Kamakura se desmoronó. La resistencia y la unidad frente a un enemigo externo no lograron prevenir el descontento interno. Con el shogunato debilitado y la lucha por el poder en aumento, Japón estaba a punto de entrar en una nueva fase, el periodo Muromachi. Aquí, el panorama se oscurecería aún más, ya que las luchas internas por el control de Japón se intensificarían, y la paz se volvería un recuerdo distante. La era de los estados combatientes estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, un nuevo capítulo en la historia de Japón comenzaría. Con el ocaso del shogunato Kamakura, Japón se adentró en una de sus épocas más turbulentas y fascinantes, el periodo Muromachi, que se extendió desde 1336 hasta 1573. Este tiempo se caracterizó por una intensa lucha por el poder entre los daimi, quienes emergían como figuras poderosas en sus respectivas regiones. La autoridad del shogunato Ashikaga, establecido en 1336, no logró consolidar un control efectivo sobre el país, lo que dio paso a una serie de conflictos internos conocidos como la era de los estados combatientes o Sengoku. Durante este periodo,
la guerra se convirtió en la norma. Clanes enteros se alzaban y caían en un abrir y cerrar de ojos, mientras los samuráis luchaban no solo por el honor, sino por la supervivencia y la expansión de sus territorios. Las batallas eran brutales y los pactos de lealtad se rompían con la misma facilidad con que se forjaban. La historia de Japón en este tiempo está repleta de héroes y traidores, de alianzas temporales y de duelos épicos. En medio de esta cacofonía, figuras como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu comenzaron a destacar, cada uno con sus propias visiones de unificación y control. Oda Nobunaga, un líder audaz y despiadado, fue el primero en dar un golpe decisivo en su lucha por unificar Japón. Con un enfoque innovador en la guerra y la tecnología, se enfrentó a los clanes rivales con una determinación feroz. Sin embargo, su ambición fue truncada por un traidor de su propia casa, un recordatorio brutal de que en tiempos de guerra, la lealtad es un bien escaso. Tras la muerte de Nobunaga, su general, Toyotomi Hideyoshi, tomó las riendas del liderazgo y continuó con su legado. Hideyoshi fue un unificador ingenioso que logró consolidar el poder bajo un solo estandarte, llevando a cabo reformas que facilitaron la paz, aunque su control era más frágil de lo que parecía. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, al salir victorioso de la batalla de Sekigahara en 1600, estableció un shogunato que traerá estabilidad y paz al país, un final inesperado a un periodo de caos. Sin embargo, la lucha por el control y la legitimidad había dejado una huella imborrable en la psique japonesa. Con la victoria de Tokugawa, se cerró el ciclo de la guerra, y el país entraría en un largo periodo de paz conocido como el shogunato Tokugawa. Esta transición, aunque pacífica, marcaría el comienzo de una nueva era en la que la cultura y las tradiciones florecerían, pero las cicatrices de la guerra aún perdurarían. A medida que avanzamos en la historia de Japón, veremos cómo la paz forzada afectaría la vida de los samuráis y la estructura social del país, llevando a la transformación de la sociedad japonesa en su totalidad. El shogunato Tokugawa, que se instauró en 1603, marcó un periodo de estabilidad que se extendería durante más de 250 años, un tiempo en el que Japón disfrutó de una paz relativa tras siglos de conflictos. Tokugawa Ieyasu, al convertirse en shogun, consolidó un régimen que no solo mantuvo la paz, sino que también transformó la estructura social y económica del país. Esta era, conocida como Edo, se caracterizó por el control centralizado del shogunato, donde el emperador seguía siendo una figura simbólica mientras que el verdadero poder residía en manos del shogun y su gobierno. Durante este periodo, la vida de los samuráis experimentó un cambio profundo. En lugar de ser guerreros en constante conflicto, muchos se convirtieron en administradores y funcionarios del gobierno. El código del Bushido, que enfatizaba la lealtad, el honor y la disciplina, seguía siendo un principio rector, pero la necesidad de guerra fue reemplazada por la necesidad de gobernar y mantener el orden. Esta transformación de la identidad samurái trajo consigo un nuevo enfoque en el arte, la literatura y la filosofía, en un tiempo en el que la cultura floreció como nunca antes. Las ciudades crecieron, y con ellas, la economía. El comercio y la producción agrícola se expandieron, creando una clase mercantil que comenzaba a desafiar el orden social. A medida que las ciudades, como Edo, actual Tokio, Kioto y Osaka, se convertían en centros vibrantes de comercio y cultura, la vida cotidiana de los japoneses experimentó un florecimiento inigualable. Las artes, la literatura y el teatro, incluido el kabuki, alcanzaron un nuevo nivel de sofisticación y popularidad, reflejando la vida y los valores de la época. Sin embargo, este periodo de paz no fue perfecto. El shogunato implementó políticas estrictas de control social, incluida la prohibición del cristianismo, y se cerró a influencias externas, evitando el contacto con el mundo occidental. Esto, aunque mantenía la estabilidad interna, también limitaba el desarrollo cultural y científico del país. Las potencias occidentales estaban a la espera, y el aislamiento de Japón se convertía en una espada de doble filo. A medida que el shogunato Tokugawa se consolidaba, comenzaron a surgir signos de descontento. La economía se tornaba cada vez más complicada, y la presión sobre los campesinos aumentaba. La inestabilidad social, sumada a la resistencia de los samuráis a adaptarse a una vida pacífica, comenzó a crear un caldo de cultivo para la rebelión. La era de paz estaba por enfrentar un desafío monumental, el cual llevaría a Japón hacia un punto de inflexión. La llegada de los barcos estadounidenses en 1853 y la posterior apertura forzada de Japón serían el catalizador para un cambio que alteraría el destino del país, llevándolo de la tradición a la modernización. En 1853, la llegada del comodoro Matthew Perry y su flota de barcos de guerra estadounidenses marcó el fin del aislamiento de Japón. La presión internacional por abrirse al comercio forzado al shogunato Tokugawa a aceptar tratados que desafiaban su autoridad. Este momento crítico es conocido como la apertura de Japón y significó el comienzo de una transformación monumental que cambiaría la estructura política, social y cultural del país. El impacto de la apertura fue profundo. A medida que los tratados desiguales fueron firmados, las tensiones internas aumentaron. Los samuráis, que habían vivido bajo el código de honor y lealtad,
se vieron amenazados por las fuerzas externas que desafiaban su forma de vida. La insatisfacción creció entre los clanes y la población, y así, grupos que deseaban restaurar el poder imperial comenzaron a organizarse. La Revolución Meiji, que estalló en 1868, fue un movimiento que aspiraba a derrocar al shogunato Tokugawa y devolver el poder al emperador. Bajo la bandera del emperador Meiji, Japón inició un proceso de modernización sin precedentes. La nueva era trajo consigo reformas radicales, la abolición del sistema feudal, la creación de un ejército moderno y la industrialización acelerada. Japón se convirtió en un país que adoptaba las innovaciones tecnológicas y culturales del mundo occidental, al mismo tiempo que intentaba preservar su identidad. Las estructuras tradicionales fueron desmanteladas y una nueva clase de líderes emergió, enfocándose en la educación y la modernización. A medida que Japón se transformaba, su política exterior también cambió drásticamente. Con la meta de convertirse en una potencia mundial, Japón se embarcó en campañas militares que demostrarían su creciente fuerza. La victoria en la guerra ruso-japonesa, 1904 a 1905, sorprendió al mundo, estableciendo a Japón como una fuerza militar respetada. Esto marcó un cambio en la percepción internacional de Japón, que pasó de ser una nación aislada a un competidor formidable en el escenario mundial. Sin embargo, esta rápida modernización no estaba exenta de tensiones internas. La transición fue difícil para muchos, y el choque entre la tradición y la modernidad dejó huellas en la sociedad japonesa. Las divisiones sociales y las luchas por el poder continuaron marcando la política japonesa, ya que la búsqueda de un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo se volvió una lucha constante. A medida que avanzamos, veremos cómo la historia de Japón se adentraría en un nuevo capítulo, la era de la militarización, la expansión imperial y los eventos que llevarían al país hacia la Segunda Guerra Mundial. La era militar en Japón, que se consolidó en la década de 1930, trajo consigo un espíritu expansionista alimentado por la ideología nacionalista. Los líderes militares comenzaron a tener un control cada vez más significativo sobre el gobierno, y la ambición de crear un imperio asiático se convirtió en el mantra del país. Esta ideología se basaba en la creencia de que Japón debía liberar a Asia del colonialismo occidental, pero, al mismo tiempo, el país se embarcó en su propio proyecto de colonización. La invasión de Manchuria en 1931 fue solo el primer paso de una serie de agresiones que llevarían a Japón a la guerra total. A medida que se expandía por China y el sudeste asiático, el régimen militar utilizaba tácticas brutales, lo que resultó en atrocidades como la masacre de Nankín. Esta fase de la historia japonesa está marcada por el militarismo, el sacrificio y el nacionalismo extremo, donde los samuráis del pasado se transformaron en soldados al servicio de un imperio agresivo. A medida que el conflicto global se intensificaba, Japón se unió a las potencias del eje en 1940, estableciendo alianzas con Alemania e Italia. La entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial se materializó con el ataque sorpresa a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, un acto que llevó a los Estados Unidos a entrar en la guerra. Este ataque fue parte de un plan más amplio para expandir el territorio japonés y asegurar recursos vitales para su industria de guerra. Sin embargo, a pesar de los éxitos iniciales en el Pacífico, como la conquista de las Filipinas y Malasia, el rumbo de la guerra cambió con derrotas significativas, como la batalla de Midway en 1942. Con el tiempo, las fuerzas aliadas comenzaron a lanzar una serie de ofensivas que desgastaron al ejército japonés. La guerra llegó a un punto crítico y la situación se volvió insostenible. La conclusión de la guerra llegó en 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, resultando en la rendición incondicional de Japón. Este evento marcó el fin del imperio japonés y dejó al país en ruinas. Sin embargo, el final de la guerra también abrió la puerta a un nuevo comienzo. Bajo la ocupación aliada, Japón se embarcó en un proceso de desmilitarización y democratización, sentando las bases para su posterior resurgimiento económico y cultural. La era de posguerra en Japón fue un tiempo de transformación y renovación. Bajo la ocupación aliada, liderada por el general Douglas MacArthur, Japón enfrentó una serie de reformas significativas que redefinieron su política, economía y sociedad. La Constitución de 1947 marcó un cambio radical, estableciendo un sistema democrático y renunciando a la guerra como un derecho soberano. Este cambio fue fundamental para la reconstrucción del país y la creación de una identidad pacífica en el mundo. A medida que la economía japonesa comenzaba a recuperarse, se implementaron políticas para fomentar el crecimiento industrial. La cooperación entre el gobierno y el sector privado impulsó el desarrollo de industrias clave y el país comenzó a experimentar un milagro económico.
Desde la década de 1950 hasta la década de 1970, Japón se convirtió en una de las principales potencias económicas del mundo, impulsado por la innovación tecnológica y la exportación de productos manufacturados. Esta era también estuvo marcada por un renacimiento cultural. El arte, la literatura y el cine florecieron, y la identidad japonesa se vio enriquecida por la mezcla de tradiciones y influencias modernas. Sin embargo, a pesar de su éxito, Japón enfrentó desafíos sociales y económicos. La rápida industrialización trajo consigo problemas ambientales y tensiones laborales, y la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal se convirtió en un dilema. A lo largo de las décadas, Japón se consolidó como un país líder en tecnología y cultura, pero también se enfrentó a crisis económicas y cambios demográficos que plantearon interrogantes sobre su futuro. Con el avance hacia el siglo XXI, Japón se encuentra en una encrucijada, enfrentando nuevos desafíos en un mundo cada vez más interconectado, mientras busca preservar su rica herencia cultural. La historia de Japón, desde sus orígenes hasta la era moderna, está intrínsecamente ligada a la figura del samurái. Este guerrero no solo representó el valor y la destreza en el combate, sino que también simbolizó un código ético que influyó en la vida de millones de japoneses. A lo largo de los siglos, los samuráis pasaron de ser guerreros en tiempos de guerra a administradores y líderes en tiempos de paz, reflejando la evolución de una sociedad que buscaba equilibrio entre tradición y modernidad. El legado de los samuráis se manifiesta en la cultura, el arte y la filosofía de Japón. Sus principios, que enfatizan el honor, la lealtad y el respeto, continúan resonando en la sociedad japonesa contemporánea. La historia de Japón es una narración rica y compleja, marcada por ciclos de guerra y paz, de resistencia y cambio. Al explorar esta narrativa, no solo entendemos el pasado de Japón, sino también las lecciones que ofrece para el futuro.